En el corazón de Canaán vivía un joven llamado José, el 11º de los 12 hijos de Jacob. José era el favorito de su padre, un hecho que Jacob no ocultaba. Como muestra de su afecto, le regaló una túnica de muchos colores, una prenda magnífica que lo distinguía de sus hermanos. Pero este favoritismo sembró la semilla de la envidia en el corazón de los demás. José también tenía sueños proféticos que parecían elevarlo por encima de sus hermanos. En uno, los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Al contar estos sueños, la envidia de sus hermanos se convirtió en un odio profundo. No podían soportar la idea de que su hermano menor, el soñador, pudiera algún día reinar sobre ellos. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastoreaban las ovejas lejos de casa. Al verlo acercarse desde la distancia, con su túnica colorida ondeando al viento, la maldad se apoderó de ellos. «Aquí viene el soñador», se dijeron, «matémoslo y arrojémoslo a una cisterna. Diremos que una bestia salvaje lo devoró». Pero Rubén, el mayor, sintió una punzada de conciencia. Propuso arrojarlo a la cisterna, pero vivo, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Así lo hicieron. Le arrancaron la túnica y lo lanzaron a un pozo seco. Poco después, mientras comían, vieron una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Fue Judá quien sugirió una alternativa más provechosa: vender a José como esclavo. Así, por 20 piezas de plata, el destino de José fue sellado. Para encubrir su crimen, mancharon la túnica con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre. Jacob, al verla, quedó destrozado. Lloró amargamente, convencido de que su amado hijo José había sido devorado por una fiera. El duelo se apoderó de su casa, un dolor profundo nacido de una cruel mentira. Mientras tanto, en Egipto, José fue vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. A pesar de su terrible situación, José no perdió la fe. Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Potifar notó la habilidad y la integridad del joven hebreo y pronto le confió la administración de toda su casa. José pasó de ser esclavo a ser el hombre de confianza de uno de los oficiales más importantes de Egipto. Pero la belleza de José atrajo la atención no deseada de la esposa de Potifar. Día tras día, ella intentaba seducirlo, pero José se mantenía firme, negándose a traicionar la confianza de su amo y a pecar contra Dios. Un día, ella lo agarró por el manto, pero José huyó, dejando la prenda en sus manos. Despechada y furiosa, la mujer lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella, usando el manto como prueba. Potifar, enfurecido, creyó la mentira de su esposa y, sin más, arrojó a José a la prisión real. De nuevo, parecía que la oscuridad lo envolvía. Pero incluso en la cárcel, Dios no lo abandonó. El carcelero pronto vio la misma integridad y capacidad en José y le encargó el cuidado de todos los prisioneros. En prisión, José conoció a 2 sirvientes del faraón, el copero mayor y el panadero mayor, ambos caídos en desgracia. Una noche, los 2 tuvieron sueños que los dejaron profundamente perturbados. José, al ver su angustia, les ofreció interpretarlos. Al copero le dijo: «En 3 días serás restaurado a tu puesto y volverás a servir al faraón». Luego añadió una petición personal: «Cuando te vaya bien, por favor, acuérdate de mí y sácame de este lugar». Al panadero, sin embargo, la interpretación fue sombría: «En 3 días serás ejecutado». Y tal como José había dicho, 3 días después, el copero fue liberado y restituido a su cargo. El panadero fue ejecutado, pero en medio de su alegría, el copero se olvidó por completo de José. 2 largos años más pasaron, y José permaneció en la oscuridad de la prisión esperando. Entonces, el faraón mismo tuvo 2 sueños extraños que nadie en su reino podía interpretar.
Soñó con 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas, y con 7 espigas de grano robustas, devoradas por 7 espigas delgadas. Fue en ese momento que el copero finalmente recordó al joven hebreo en la prisión. José fue llevado urgentemente ante el faraón. Con humildad, le dijo al rey: «No está en mí. Será Dios quien dé a Faraón una respuesta de paz». José interpretó los sueños como una profecía. Vendrían 7 años de increíble abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de una hambruna tan severa que consumiría toda la tierra. Impresionado por su sabiduría, el faraón no solo creyó en José, sino que lo nombró gobernador de todo Egipto, segundo solo después de él. Le dio su anillo de sello, ropas de lino fino y un collar de oro. José, el esclavo y prisionero, se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto. Tenía 30 años. Durante los 7 años de abundancia, José supervisó la recolección y el almacenamiento de grano en cantidades masivas. Luego, cuando llegaron los 7 años de hambruna, tal como había predicho, Egipto fue el único país con suficiente comida. La gente de todas las naciones venía a Egipto a comprar grano. La hambruna también azotó Canaán, y Jacob, al enterarse de que había alimento en Egipto, envió a sus 10 hijos mayores a comprar. Al llegar, fueron llevados ante el gobernador. Se inclinaron profundamente ante él, sin reconocer en absoluto a aquel poderoso líder egipcio. Pero José sí los reconoció. Eran sus hermanos, los mismos que lo habían vendido como esclavo. Los sueños de su juventud se estaban cumpliendo ante sus propios ojos. José decidió ponerlos a prueba. Los acusó de ser espías y los trató con dureza. Mantuvo a uno de ellos, Simeón, como rehén y les ordenó que regresaran con su hermano menor, Benjamín, para probar su historia. Al regresar a Canaán y contarle todo a Jacob, el anciano se negó rotundamente a dejar ir a Benjamín, su único hijo restante de su amada Raquel. Pero la hambruna empeoró, y finalmente, Judá convenció a su padre, prometiendo con su propia vida la seguridad de Benjamín. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José los invitó a un banquete en su casa. Su corazón se conmovió al ver a su hermano menor. Luego, ideó una última prueba. Ordenó que su copa de plata personal fuera colocada en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos partieron, los guardias los detuvieron, y al encontrar la copa, los llevaron de vuelta. José declaró que Benjamín debía quedarse como su esclavo. Fue entonces cuando Judá dio un paso al frente. Con un discurso apasionado, suplicó por la vida de Benjamín, ofreciéndose a sí mismo como esclavo en su lugar para evitar que su padre muriera de pena. Al ver el cambio genuino en sus corazones, José no pudo contenerse más. Entre lágrimas, finalmente se reveló: «Yo soy José, vive aún mi padre». Sus hermanos quedaron paralizados por el miedo y la sorpresa. Pero José los consoló: «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. No fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios». José los perdonó por completo y les pidió que trajeran a toda su familia a Egipto para que pudieran sobrevivir a la hambruna. El faraón, al enterarse de la noticia, se alegró y proporcionó carros y provisiones para el viaje. Así, Jacob y toda su familia descendieron a Egipto. El reencuentro entre Jacob y José fue uno de los momentos más emotivos de la historia. Se abrazaron y lloraron después de más de 20 años de separación. La familia se estableció en la fértil tierra de Gosén, donde prosperaron. José vivió muchos años más, viendo a sus hijos y nietos. Antes de morir, hizo prometer a los hijos de Israel que cuando Dios finalmente los llevara de regreso a la tierra prometida, llevarían sus huesos con ellos. La historia de José es un poderoso testimonio de perdón, fe y la soberanía de Dios.
Nos enseña que incluso de las peores circunstancias, de la traición y la injusticia, pueden surgir propósitos más grandes. Lo que fue planeado para mal, Dios lo puede transformar para bien. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.